para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenos días con todos. Entiendo que se me está escuchando. No sé si tal vez me pueden confirmar. Sí, gracias. Gracias, Anita. Bueno, a nombre del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, del SENADI, de su director general, Santiago Ceballos, pues les damos las gracias por la invitación a este importante evento y esperamos que sea de su gusto, de su agrado y sobre todo nos permita discutir sobre la problemática que se presenta en el entorno del sector editorial y la relación que este tiene con el ámbito del derecho de autor. Nosotros habíamos pensado hacer la presentación, en primer lugar, hablando un poquito sobre lo que tiene que ver con el contrato de edición y posteriormente Anita Karina les hablará lo atinente a la observancia y los mecanismos de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que tiene tanto autores como editores para evitar temas relacionados con la piratería y el plagio. En este contexto, entonces, si la computadora no me falla, yo voy a proceder a compartir la pantalla de mi presentación para hacerla de manera muy, muy breve. No sé si es que ya la están mirando. Sí, gracias, Anita. Muy bien, entonces, le voy a poner en modo de presentación. Listo. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre el derecho de autor en el sector editorial. Eh, Quisiera empezar con esta frase, siempre es la con la que yo inicio mis charlas, que nos hace recuerdo de lo que decía Chapelier y Lacanal allá por la época de la Revolución Francesa. Ellos nos hablaban y decían que la más sagrada, la más legítima, la más inatacable, y se podría decir que la más personal de las propiedades es la obra del fruto del pensamiento de un autor. Sin embargo, esta es una propiedad de naturaleza completamente diferente a las otras propiedades. Y creo que esta frase nos dice todo, nos dice muchísimo y nos dice la importancia que tiene el derecho de autor al provenir de un tema de la creatividad que es propia, que es personalísima de cada una de las personas. Referirnos brevemente a ciertas características de los contratos en el mundo del derecho de autor. En primer lugar, estos contratos son de libre disposición y por lo tanto rige el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden libremente establecer la mayoría de las condiciones de conformidad con su criterio para que, digamos, se pueda realizar el negocio jurídico. Aquí aplica este principio de autonomía de la voluntad que nos dice que se puede hacer todo excepto lo que expresamente está prohibido en la norma. Y mencionar también que el derecho de autor es de índole de propiedad privada y en este contexto por eso es que le caben los atributos del derecho de propiedad. Estos contratos pueden darse a título gratuito o a título oneroso. Normalmente en el mundo del derecho de autor, los contratos son a título oneroso. Tenemos ciertos casos a título gratuito, como puede ser para cierta parte de la doctrina, las licencias Creative Commons, que básicamente es un tipo de licenciamiento estandarizado, que lo que busca es privilegiar el uso y no se cobra al titular o al usuario por la licencia o la autorización. ¿Qué es el contrato de edición? Entremos en materia. El contrato de edición, de conformidad con nuestra normativa, con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido también como Código Ingenios, es
a través del cual es un tipo de negocio, un tipo de contrato, a través del cual se autoriza a una persona, editor, para que reproduzca y distribuye por cuenta y riesgo de él, en las condiciones pactadas, una determinada obra. De este concepto podemos sacar, o de esta definición que nos da la ley, podemos sacar varias características. La primera es que nos dice por cuenta y riesgo. Y se refiere a la cuenta y riesgo del editor. Y es que ese es básicamente el corazón del contrato de edición. Este contrato se da porque el autor, el creativo, renuncia al riesgo de comercialización. Y este riesgo de comercialización es pues asumido por el editor. Claro, eso tiene un costo a nivel económico y obviamente merece una recompensa para esta persona que asume el riesgo, llamada editor. No hay que confundir el contrato de edición con el contrato de impresión, porque en el contrato de impresión yo lo único que hago es imprimir un número X, una cantidad X de obras. Lo importante del contrato de edición es eso, que asume el editor el riesgo de comercializarlo, situación que en el contrato de impresión no sucede. Este contrato de edición, por su naturaleza, es un contrato intuito persona. ¿Por qué es intuito persona? Porque se basa en la confianza, es decir, hace referencia a partes claramente determinadas. El contrato es entre la editorial Avia Yala y Ana Karina Félix. No puede, y eso no significa que Ana Karina Félix me pueda licenciar o me pueda ceder o me pueda transferir las obligaciones de ese contrato a mí. Porque claro, lo que le interesa a Avia Yala es editar la obra que expidió ese autor en específico. Es un contrato que por su naturaleza normalmente es bilateral, porque participa la editorial y pues participa el autor. Es consensual porque se entiende que las partes llegan a acuerdos, ¿no es cierto? Entonces se llegan a acuerdos. Me están llegando las preguntas al final de la presentación, las miro de una en una. Gracias. Entonces, es un contrato consensual, decía, porque las partes tienen que llegar a un acuerdo, tienen que llegar a acuerdos para determinar cómo vamos a gestionar esa obra. Este contrato es oneroso y ustedes dirán, sí, pero hay veces que puede ser que los libros no se expendan, sino que se donen y sean gratuitos. Claro, pero es oneroso en el sentido de que la editorial tiene pues que invertir en la realización de los libros. No solamente es oneroso por el tema de que cueste la venta del tiraje de libros, sino porque hay un valor relativo a la inversión que hace la editorial. Y claro, es también un contrato de naturaleza comercial. Se rige por las lógicas, además de la propiedad intelectual, del derecho comercial. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes en este contrato? La primera obligación es relativas al autor, es entregar la obra. El autor tiene la obligación de entregar la obra dentro del plazo pactado a este efecto. Recordemos que hay muchas veces que las obras no están terminadas o no están realizadas incluso. Entonces se tiene que poner un plazo para entregar la obra y el autor tiene que entregar en ese plazo. También tenemos una garantía de originalidad. En estos contratos se suele establecer una cláusula, se estipula una cláusula en donde se le obliga al autor a declarar que la obra es plenamente original. ¿Sí? Por cuestiones que pudiesen suscitarse en el futuro. Imagínense eventualmente un plagio o una vulneración al derecho, o un derecho moral relativo a la paternidad de la obra. También tiene que haber una estipulación que la tiene que hacer el autor relativa al goce pacífico de los derechos. Porque sí, puede ser que el autor sea realmente el creador de la obra, pero imaginemos que el autor ya hubiese firmado un contrato de edición con otra editorial previamente. Entonces, para evitar estos conflictos entre las editoras, es normal que los autores garanticen que gozan pacíficamente, que están en la titularidad de ellos los derechos de autor. Por otro lado, las obligaciones del editor son, primero, reproducir la obra, es decir,
digamos, en términos muy coloquiales, sacar copias de la obra, tener varios ejemplares, hacer ejemplares de la obra. Segundo, distribuir la obra, que eso tiene mucho que ver con el proceso de comercialización de la misma. Tercero, usualmente la costumbre dicta que es el editor el que tiene que hacer el registro de la obra. ¿Dónde debe hacer este registro? En el ISBN, en la Cámara del Libro, y también en el SENADI, en la Dirección de Derechos de Autor, el registro de derecho de autor. No hay que confundir ambos registros, son distintos. El ISBN, ustedes saben, es un número serial que es la huella digital, digamos, de esa obra, pero en cambio el registro en el SENADI lo que hace es conferirles una presunción de originalidad sobre la misma a efecto de facilitar la gestión, es decir, la comercialización de los derechos sobre la obra, pero además constituye una prueba para un eventual conflicto que se pudiera suscitar en el futuro. ¿Qué son cuestiones importantes en este ámbito? En primer lugar, hay que pactar la entrega de la obra. Eso es importantísimo hacer constar en este contrato. Y ya lo mencionábamos, hay que fijar el tiempo en que el autor va a entregar la misma. Hay que también hacer constar el plazo de edición, es decir, el tiempo de que va a tardar la edición. Esto normalmente es responsabilidad o recae en el editor. Entonces, esto incluye el proceso de corrección y maquetación, por ejemplo. Entonces, normalmente se suele establecer un año en el proceso de edición, un año contado a partir del momento en que el autor entrega la obra, pues para hacer todo este proceso propio de la editorial, como son las correcciones y maquetaciones y demás. Por otro lado, tenemos que mirar la comercialización de la obra. Esto es importantísimo también ya pactarlo en el contrato. Es decir, las formas de promoción, por ejemplo. Entonces vamos a decir, oiga, va a haber eventos en donde el autor va a tener que estar presente y los eventos van a ser tales o dejar quizás una cláusula abierta en donde siguiendo ciertos pasos el autor va a tener que acudir a tal o cual lugar a ayudar a promocionar la obra. Esto obviamente también sirve para el autor porque le da una ventana publicitaria. También ahí se tiene que pactar si es que dentro de la promoción de la obra vamos a entregar o no ejemplares gratuitos. Es importante que en este proceso de comercialización se pacte también el precio unitario. Eso es una responsabilidad y un derecho que tiene la editorial, está previsto en nuestra ley en el artículo 178. También hay que regular el tema relacionado con la remuneración, es decir, lo que yo le voy a pagar al autor frente a la venta de su obra. Entonces, esta remuneración puede ser, lo vamos a ver, por regalía, es decir, un porcentaje de las ventas, pero en ese contexto, si es que es un porcentaje de ventas, hay que considerar también en función del tipo de obra, es decir, si estamos hablando del tipo de tapa, es decir, si es una edición de lujo o es una edición rústica, entonces en eso normalmente varía el porcentaje de las regalías que hay que entregarle. También hay que mirar el formato. ¿Estamos en entorno físico o en entorno digital? El canal de distribución, esto va a ser distribuido únicamente en librerías o también en kioscos o en ambos, porque el giro digamos, de movimiento de la obra es distinto en uno en otro. Puede también, además de ser por regalía, puede también fijarse un valor a tanto alzado, es decir, mira, te voy a pagar tanto y eso es todo. Ese es el acuerdo con la editorial. Y de ahí, pues, las ganancias producto de la venta son de la editorial exclusivamente. O puede ser también un pacto en donde sea por especie, es decir, yo le entrego un número de obras al autor como pago por la realización de la obra y porque a mí me permite evitar la misma. Es importantísimo también que se pacte y se deje muy claro el proceso de rendición de cuentas. Este proceso de rendición de cuentas es obligación del editor. Normalmente se sugiere que se haga el mismo, ya sea de manera anual o semestral, para que se liquide y el autor sepa cuántas obras se han vendido. Y a partir del momento de la liquidación hay que establecer el tiempo para que se realice el pago. Normalmente se pactan alrededor de 30 días después de terminada la rendición de cuentas que se realiza el procedimiento para efectivizar
el pago correspondiente. Las principales condiciones que debe tener este contrato. Uno, la identificación de la obra. Nosotros es importantísimo que establezcamos, identifiquemos adecuadamente y estipulemos cómo le vamos a identificar a la obra. Esto tiene que ver con el título. En el contrato se puede decir, mire, el título que le dio el autor va a ser un título provisional y la editorial se reserva el derecho de cambiar ese título en función quizás del marketing, porque puede ser que la editorial necesite otro título para que la obra sea más vendible, se comercialice con mayor facilidad. Eso es posible estipularlo y es posible acordarlo. O en su defecto, pues se puede también pactar que el título es el que dice el autor y que no va a haber posibilidad de cambio. Eso queda a discreción de las partes. Tiene que quedar claro las modalidades de explotación. ¿Qué modalidades hay? ¿Es analógica, es decir, es en físico o es digital, es un ebook? Los canales de distribución, esto va a ser en librería, en kiosco, en grandes superficies como supermercados. Esto va a incluir ediciones de lujo y rústicas, o solo de lujo, o solo rústicas. Hay que ir mirando. Hay editoriales que solamente hacen ediciones de lujo y más bien hay otras que hacen tema únicamente rústicos, ¿no es cierto? Entonces, que son menos, los libros no tienen tapaduras, son más sencillos. La exclusividad, hay que ver si es que incluimos una cláusula de exclusividad, es decir, el autor dice, mi obra se va a editar y por lo tanto se va a distribuir y comercializar a través única y exclusivamente de esta editorial, no a través de otra. Eso nos asegura, a la editorial asegura una no competencia y se suele pactar esto, pero queda libertad de las partes. Es importante, esto es importante para la editorial considerarlo, porque si no, imagínense dos editoriales expendiendo el mismo título, podría resultar bastante complejo. El plazo de entrega, como ya lo mencionamos, es importantísimo y esto cae en el autor, la responsabilidad de entregar la obra. El plazo de producción, que conversamos hace un momento, que es una responsabilidad del editor. Las ediciones convenidas, es decir, cuántas ediciones se va a hacer. Aquí normalmente se habla del tiraje, pero la práctica nos dice que más que pactar 5,000, 10,000, 3,000, 300, 400 ejemplares, lo que se dice es por un plazo. Entonces dice, mira, yo voy a editar la obra por 6 meses, por un año. Entonces, todo lo que se necesite editar por ese tiempo para satisfacer la necesidad del mercado es viable. Entonces, es preferible ponerlo en plazo por un tema práctica, cómo empíricamente funciona mejor este contrato. También es importantísimo mirar el tiempo de vigencia del contrato y el ámbito territorial del mismo. Es decir, esto va a ser para el Ecuador, va a ser para los países angloparlantes, va a ser para el continente americano. Hay que especificar cuál es el ámbito territorial porque el autor podría acogerse a otra editorial para que su obra sea distribuida en un sector, en un espacio territorial diferente al que pactó con la primera. El idioma, ¿en qué idioma se va a comercializar? Eventualmente, si va a haber traducciones, cuáles son las condiciones para que se haga esa traducción. Tal vez yo tengo una persona en específico que traduce mis obras, todo eso hay que pactar. El proceso de retribución, que tiene que ver con lo que vimos, esto de las regalías, que pueden ser, como les dije, a tanto alzado, puede ser un porcentaje o puede ser en ejemplares. Los derechos subsidiarios, es decir, voy a permitir que el editorial eventualmente me represente y funja como un agente literario. Tal vez la editorial tiene mejores contactos, entonces tal vez es una editorial jurídica y tiene contacto, no sé, con una editorial jurídica argentina y me sirve de enlace para que también mi obra se distribuya por medio de esa editorial en Argentina, por ejemplo. Y en estos casos, cuando es un agente literario, normalmente lo que se pacta es un porcentaje del 50%, 50% de lo que va a recibir, de lo que recibiría el autor por este giro de ayudarle con la representación como agente literario. También el tema de correcciones, cómo se van a hacer, si es que tienen que ir con control de cambios, deben ser aprobadas, todo el tema de cómo procesamos las correcciones. La opción preferente, es decir, la editorial se reserva la prelación,
el primer lugar para hacer ediciones futuras. Se necesita reeditar o reimprimir la obra, entonces la editorial dice, yo tengo una opción preferente para hacerlo. Antes de que tú reimprimas o reedites tu obra, tienes que primero ofrecérmelo a mí. Y si yo no quiero, bueno, entonces ahí sí, con otras. Esto igual, se puede o no estipular, pero se sugiere que las editoriales lo incluyan. La calidad y precio de la obra, el precio unitario de la obra es una responsabilidad del editor, como vimos, y la calidad tiene que ver, por ejemplo, con el gramaje del papel. Y eso hay que llegar a ciertos consensos con el autor, porque puede ser que a él le interese que la obra tenga un gramaje alto o quizás no tan alto, depende de la naturaleza, en muchos casos, de la obra. Las licencias reprográficas. ¿Quién va a gestionar este tema de las licencias por las eventuales fotocopias de la obra? Sí, aquí en el Ecuador, lamentablemente, no existe una sociedad de gestión colectiva que gestione estos derechos, pero que sería importante ir dialogando esto para que lleguemos a tener esta sociedad de gestión colectiva de derechos reprográficos. La garantía de originalidad, que como les decía, esto es una obligación del autor y él tiene que declarar que la obra es original y que pues él está en pleno goce pacífico de sus derechos. La responsabilidad frente a terceros, dejar claro quién va a ser responsable por una eventual infracción, por ejemplo, a derechos de propiedad intelectual, que ahí se entiende que normalmente quien va a responder por esto tendría que ser el autor, va a haber otros casos donde haya problemas con la distribución, tendría que ser la editorial. La legitimación del editor, es decir, la capacidad que va a tener el editor para actuar a nombre del autor, por ejemplo, en vulneración de derechos morales por temas de piratería. Este es un tema que es preferible pactarlo en el contrato, pero que nuestra ley en el artículo 187 sí lo incluye. La promoción, ¿cómo se va a promocionar la obra? Lo que decíamos de los eventos, de estos tirajes o de estos ejemplares gratuitos. ¿Qué va a pasar también con el saldo de las obras? Es decir, esas obras que ya no se vendieron. ¿Voy a permitir que haya un remate? O voy a autorizar que esas obras sean destruidas. Eso tiene que acordarse con el autor. ¿Qué vamos a hacer con esos ejemplares que no se vendieron? Tal vez al autor no le interesa que las mismas se salden porque quizás va a afectar el prestigio de la obra, quizás sí le interesen, o el autor prefiera que se destruyan o dice, no, me parece terrible que esos ejemplares se destruyan. Eso hay que pactar. Temas de coautoría. Si tenemos varios autores, ojo, el contrato tiene que ser firmado por todos. Coedición. Si tenemos coeditoras, el contrato tiene que ser firmada por todas. Y finalmente, una cláusula importantísima que tenemos que establecer es la alusiva a la normativa aplicable. ¿Qué norma, qué ley vamos a aplicar para solucionar un eventual conflicto? Porque recuerden que muchos de los contratos pueden ser con editoras del extranjero o editoras nacionales con autores extranjeros. Entonces hay que determinar, ¿va a aplicar la ley ecuatoriana? ¿Va a aplicar la ley argentina? ¿Va a aplicar la ley española? Eso hay que pactarlo en el contrato. La terminación del contrato de edición. ¿Cómo se termina? 1, el agotamiento de la edición. 2, el vencimiento del plazo para editar. 3, la eventual pérdida de la obra. 4, algún incumplimiento, entonces se termina el contrato por incumplimiento y eso da lugar a responsabilidades civiles para el que incumplió. La muerte o incapacidad del autor, porque evidentemente si el autor se muere pues, o queda incapacitado para realizar la obra, pues evidentemente no va a poderlo hacer. Y eventualmente también podría ser la quiebra de la editorial. Muy rápidamente, ciertos principios de los contratos, 2 minutos más y termino. El primero, que hay que entender, en los contratos normalmente, en la generalidad, aplica el principio de prevalencia de la intención. En derecho de autor no aplica. En derecho de autor lo que aplica es una interpretación exegética literal de lo que dice el contrato. Entonces, hay que mirar muy bien qué es lo que dice el contrato. Y el contrato debe estar pactado de tal manera que sea expreso, porque no podemos tener estas interpretaciones amplias, extensivas. El principio de interpretación sistemática eh, eh, también es un tema importante a considerar en esta materia, la interpretación a favor del deudor. Esto es un tema que en derecho de autor tampoco aplica. Insisto, tiene que ser una interpretación exegética y puntual de lo que dice el contrato.
Este principio, el que vamos a ver ahora, es súper importante, que es el principio de independencia de las formas de explotación. Entonces nos dice que las diferentes formas de explotación son independientes entre sí. Y en ese contexto, por eso es importante que en el contrato se pacte las modalidades, que yo les decía hace un momento, de explotación, rústica o de lujo, analógica o digital, eso hay que pactarlo y hay que establecerlo porque son independientes. Entonces, el autor puede celebrar contratos de manera independiente por cada modalidad de explotación. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando se firma un contrato de edición. El hecho de que yo tenga un contrato de edición para la impresión o la distribución en entorno analógico no me habilita para el entorno digital y ahí yo podría estar cometiendo una infracción. Entonces, si quiero hacer también entorno digital, tengo que expresamente pactar aquello. Eso, digamos, en un tema breve, lo que tiene que ver con las formas o lo que tiene que ver con el contrato de edición. Evidentemente, este contrato debe respetar los derechos morales del autor, pues el derecho de paternidad, el de integridad, entre otros, pero eso es en términos generales y muy macro lo que tiene que ver con el contrato de edición en el ámbito de la obra literaria. Yo sin más le doy la palabra a Ana Karina y pues al final de su exposición quedamos abiertos para cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Ana Karina Félix. Actualmente estoy a cargo de la Unidad de Registro y de Observancia de Derecho de Autor. Les voy a explicar brevemente un poco sobre la observancia de estos derechos. Entonces, acogiendo un poco los conocimientos que a la brevedad posible el director nacional nos ha sabido brindar, podemos empezar diciendo que una creación intelectual va a ser protegida como obra siempre que cumpla con ciertos requisitos, como es la originalidad de esa obra, la intervención humana en esa obra y que esta obra pueda exteriorizarse. Esta obra va a ser protegida por el solo hecho de su creación, es decir, no está sometida a su protección a algún tipo de algún cumplimiento de formalidad alguna, por ejemplo, su registro. Por el solo hecho de la creación, esta obra va a ser protegible. Una obra protegible por el derecho de autor va a emanar ciertos derechos, tanto derechos morales como patrimoniales, como bien lo ha sabido explicar el director. Y tanto estos derechos morales como patrimoniales podrían recaer en una misma persona, por ejemplo, en el autor de un libro. Pero en el caso de que esta persona haya, por ejemplo, celebrado un contrato de cesión de derechos, como es en algunos casos con el propio editor de sus libros, la titularidad de los derechos patrimoniales recaería en la persona de este editor o de una tercera persona en sí. Independientemente de esta situación, de si los derechos estén en cabeza del autor o del titular de derechos, la normativa de la materia ha planteado o implementado ciertos procedimientos administrativos para asegurar la protección de estos derechos y para en sí evitar y reprimir las vulneraciones a los mismos. Les voy a invitar un poco a que se ubiquen en un posible escenario frente a infracciones de derechos intelectuales. En el caso de, por ejemplo, hay una infracción de derecho intelectual, va a tener necesariamente que existir un titular de ese derecho protegido. Ese derecho protegido va a tener que estar infringido o vulnerado y por otra parte va a tener que existir un presunto infractor. Ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Podemos acudir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, en este caso sería el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y plantear ciertas acciones o procedimientos administrativos, conforme la normativa de la materia, que era a la que me refería, que se compone por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido rápidamente como el Código Ingenios, por el reglamento de la gestión de los conocimientos y de manera supletoria por el Código Orgánico Administrativo o por el Código Orgánico General de Procesos.
Listo, entonces como les comentaba que tenemos que ubicarnos en un escenario en el que se establezca o claramente se conozca quién es el titular de una obra, qué derechos se está vulnerando y quién es el presunto infractor, ante la posibilidad de que no conozcamos alguno de esas tres ramas, la normativa nos faculta a iniciar lo que se conoce como diligencia preparatoria. La diligencia preparatoria está normada en nuestro reglamento de gestión de los conocimientos y persigue dos finalidades específicamente. La legitimación de las partes en un futuro proceso, por ejemplo, en el caso de que yo conozca que se está vulnerando mi derecho, pero no conozco quién es el infractor, o también la práctica de prueba urgente que pudiera perderse. Esto en el caso de que estén infringiendo algún derecho sobre mi libro, por ejemplo, y mi libro se va a importar o exportar. Entonces, antes de que se pueda perder esta prueba de la infracción, la norma me faculta a iniciar este tipo de diligencias preparatorias para tratar de determinar bien cada parte de un futuro procedimiento de tutela administrativa. Ejemplos de diligencias preparatorias que se podrían adoptar, por ejemplo, el requerimiento de información, en el que la autoridad va a ordenar al presunto infractor que nos dé cierta información que nos permita verificar un poco si en realidad tiene o no tiene que ver con esta infracción de derechos. Podría ser también la exhibición de la mercancía presuntamente infractora, o también podría ser la exhibición de cualquier tipo de documento que esté relacionado con el procedimiento o con la presunta infracción. Una vez que tengamos ya claro que yo, por ejemplo, soy el titular de un derecho, que ese derecho está siendo infringido y conozco quién puede ser el presunto infractor, la normativa me faculta a iniciar una solicitud de tutela administrativa. Básicamente el contenido de esta solicitud respeta en sí los datos o los elementos que se exigen para una demanda común y corriente. Primero, yo tendría que ver a quién dirijo esta solicitud. En el caso del derecho de autor, la persona a cargo o la autoridad a cargo sería el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Seguido a eso, tendría que identificarme como solicitante o a la vez mi representante tendría que identificarse y también fijar medios para futuras notificaciones. Tengo que a la vez acreditar mi titularidad sobre un derecho, sobre el derecho que está presuntamente infringido, y tengo que redactar los fundamentos de hecho y de derecho que presumo o que cuento sobre esta infracción. Seguido a esto, a los fundamentos de hecho y de derecho, la ley también nos faculta a solicitar ciertas medidas a la autoridad. Puede que yo las solicite o puede que yo las quiera actuar, o simplemente podríamos pasar, en el caso de que se compruebe una infracción, a la sanción al presunto infractor. Entre estas medidas pueden ser la inspección, es decir, que funcionarios acudan al lugar donde se está presuntamente infringiendo mi derecho, puedan comprobar y verificar esta infracción. La segunda medida sería un requerimiento de información, es decir, que con la intervención de la autoridad, nosotros como accionantes o como titulares de un derecho infringido podamos solicitar cierta información o ciertos documentos del presunto infractor con el fin de que nos ayuden a verificar si es que existe o no una infracción de derechos. Y la tercera, como les decía, es una sanción. Esta sanción va a estar establecida según si se verifica o no esta infracción y según la naturaleza de la infracción. Por otro lado, también deberíamos, como es lógico, identificar al presunto infractor y también, en la medida de lo posible, especificar medios para su notificación. Por otro lado, a los documentos adjuntos a esta solicitud debemos presentar un documento que respalde el pago de la tasa de la acción de tutela administrativa y también todas las pruebas o indicios claros que tengamos del conocimiento de esta infracción. En sí, ya con esta solicitud iniciaría lo que se llama el procedimiento administrativo, la acción de tutela administrativa. Inicia entonces con la interposición de la acción. Una vez que llega esta interposición de la acción, la autoridad lo que hace es revisar si esta solicitud cumple con todos los requisitos que hemos planteado en las diapositivas anteriores. De no ser el caso, manda al solicitante a completar o aclarar esa solicitud, de tal manera que quede completamente claro cuál es el derecho que se está infringiendo, quién es el titular de esos derechos y todos los hechos que les había relatado.
De completarse ya esta solicitud o de estar frente a una solicitud completa, lo que la autoridad hace es calificar esta tutela y aquí es muy importante lo que les comentaba de presentar en sí las pruebas que nos permitan presumir razonablemente el cometimiento de una infracción, porque si nosotros acreditamos o logramos verificar la legitimación activa, es decir, la legitimación del solicitante de la acción de tutela administrativa, tenemos también pruebas o indicios de que un derecho está siendo infringido y tenemos pruebas suficientes de esa infracción, la autoridad podría adoptar medidas cautelares provisionales, que lo que van a hacer es tratar de, en lo posible y a la brevedad posible, interrumpir o reprimir este tipo de vulneraciones a los derechos. Seguido a esto y a petición de parte, depende si el solicitante lo ha requerido o no, se va a practicar la diligencia de inspección, la cual puede estar acompañada de un peritaje, y en esta diligencia de inspección también la autoridad está facultada para ordenar medidas cautelares, como podría ser, por ejemplo, el cese de la actividad infractora, en un ejemplo de que una obra está siendo infringida, se están imprimiendo copias o no se está respetando la paternidad del autor. Entonces, la autoridad en esa inspección podría decir, desde el día de hoy, frenen con esas publicaciones o comunicación pública de la obra. Seguido a esta inspección y peritaje que dependen de la solicitud del accionante, no podríamos, de hecho, respetando el derecho a la legítima defensa, vamos a otorgar 15 días al presunto infractor para que se defienda, para que conteste en sí la acción que se ha iniciado en su contra. Seguido a esto, también se les otorga 15 días a ambas partes para que puedan presentar todas las pruebas de descargo. Aquí se estaría desarrollando el término probatorio en sí. Seguido a esto y también bajo petición de cualquiera de las partes o si la autoridad considera pertinente, se convoca a las partes a audiencia. Una vez convocada audiencia, tenemos un término prudente para emitir la resolución dentro de estos procedimientos administrativos. En la resolución pueden darse dos situaciones. Si es que la autoridad ha verificado en sí una infracción a derechos de autor, debería aceptar la tutela administrativa y sancionar de algunas formas que ya les voy a comentar al infractor. Por primer lugar, de hecho, se podría sancionar al infractor con una multa pecuniaria que va desde 1.5 a 142 salarios básicos unificados. También se podría sancionar al infractor con la medida de que cierre su establecimiento comercial de 3 a 7 días. Mediante esta misma resolución también podríamos confirmar las medidas cautelares que tenían calidad de provisionales, hacerlas definitivas o dictar otro tipo de medidas cautelares. En sí, este sería el procedimiento administrativo de tutela administrativa. Aquí les tengo mi correo para que si tienen alguna pregunta o un caso concreto, puedan sentirse libres de escribirme. Igual quedamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. En el link de preguntas y respuestas, vi una de Jocelyn que consulta. En cuanto a los contratos de edición, ¿va ligado al derecho moral o derecho patrimonial generado por el derecho de autor? Efectivamente, Jocelyn, en materia de derecho de autor, digamos, acertadamente como tú señalas, hay dos tipos de, derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales no son susceptibles de negociación. Esos derechos morales caen en cabeza del autor y no son susceptibles de negociación porque están relacionados con la reivindicación o la relación del autor con la obra. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la paternidad, con la calidad autoral. En cambio, los derechos patrimoniales, esos tienen que ver con la explotación de la obra, con una explotación incluso de naturaleza económica. Entonces, el contrato de edición lo que trata de regular es justamente eso, establece un negocio jurídico para explotar la obra. En consecuencia, se circunscribe a lo que tiene que ver con la explotación de los derechos patrimoniales de las obras. Los derechos morales
caen o permanecen siempre en cabeza del autor. No obstante, en el contrato de edición, lo que sí se permite es que la editorial pueda, a nombre del autor, iniciar acciones frente a ciertos casos de piratería, por ejemplo, en donde no solo se vulneran derechos patrimoniales, sino que también se vulneran derechos morales. No sé si quizás ahí quedó clara la pregunta y pues si no, quedamos abiertos a si es que existen preguntas adicionales en esta temática. Nosotros, como Dirección de Derecho de Autor, pues estamos prestos y abiertos para darles las asesorías que ustedes requieran cuando lo soliciten y también pues les invitamos a que si en algún momento tienen alguna vulneración de sus derechos de autor, pues inicien las acciones que correspondan. Nosotros les atenderemos de manera inmediata. Hace poco hemos tenido algunos casos, no con el sector editorial, no con el sector de la obra literaria, pero sí con otras obras de otros sectores en donde se ha dado una oportuna atención y eso ha evitado que se pueda continuar realizando infracciones a partir de prácticas relativas con la piratería. En ese contexto, pues nosotros más bien quedamos atentos si es que no habría más dudas ni preguntas, pues más bien les agradecemos muchísimo y esperamos pues que la exposición, que la presentación haya sido muy clara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De esta forma, concluimos la actividad Los derechos de autor en el sector editorial. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación de libros, Antropología para la Educación, Itinerarios epistemológicos y derivas interdisciplinares por Luis Alberto de Oveterre y Patricia Pauta. Estado, Pueblos Indígenas y Educación en los Andes Ecuatorianos por Sebastián Granda y Milagros Aguirre. No olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.